Muy bien, señores. Hay gente que realmente está súper, ¿no? Han estudiado muy bien. Nada más no se confíen, nada más no se confíen, entreguen los papeles como dice, como está en la convocatoria, igualita, ni más ni menos, ¿ok? Con su hojita bien identificado, todo lo que dice, ¿ok? Muy bien, entonces, para la detección de la diabetes, para la detección, lo que por lo menos Harrison nos recomienda es la glucosa en ayunas, ¿no? Esto sí, nos piden, ¿no? Siempre la glucosa en ayunas en los laboratorios para cualquier estudio, ¿no? Pero además, para diabetes, nos piden la hemoglobina glucosilada, ¿ok? Como pruebas de detección, de screening para diabetes mellitus tipo 2. Esto según Harrison, porque actualmente, hace un par de semanas, ha salido el estándar care de diabetes mellitus, ¿ok? Entonces, eso es, en base a eso, todos los médicos, desde médicos generales hasta los subespecialistas, pues nos basamos en eso mayormente. ¿Okay? Pero esto es para el examen de la residencia, es la gran diferencia. Ahora, ¿por qué? Probablemente en el examen no ingrese, ¿no? Pero vamos a ver algunas cosas. Porque un gran número de pacientes que satisfacen los criterios de diabetes mellitus son asintomáticos y no se percatan que lo padecen. Es clásico, ¿no? Paciente con glucosa en ayunas de 140, hemoglobina glucosilada de 7, pero el paciente no tiene clínica, ¿no? Pero ¿por qué no tiene clínica? ¿A partir de cuánto de glucemia en plasma genera clínica, señores? Mayor a 200. Excelente, mayor a 200. Si nosotros leemos el libro de fisiología, nos va a decir que mayor o igual a 180 ya hay glucosuria, porque el riñón se satura, ¿no? El riñón tiene la capacidad para captar azúcar 179, ¿no? Ustedes ven acá la arteriola ferente, el glomérulo y el túbulo contorneal proximal. Estas células del túbulo contorneal proximal tienen receptores, ¿no? Estos receptores son los famosos GLUT, transportador de glucosa. Entonces, si el plasma, en el plasma el azúcar, digamos, está 181, ya no puede, ¿no? Ya se satura estos receptores, por lo tanto hay glucosuria y la glucosuria genera sed, deshidratación, poliuria, etcétera, ¿ok? Más de 180 para ciencias básicas. Para Harrison, lo que dice tu libro es de 200 miligramos de cilitro, como dice la doctora, ¿ok? Muy bien. Entonces, como ustedes bien han contestado, el inciso A, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál es el segundo mensajero de las incretinas? Esto ya hablamos dentro de las células beta, ¿no? Cuando sintetiza, libera la insulina. Pueden contestar en el chat, por favor. Muy bien. Dentro de la biosíntesis de la insulina, vamos a ver, ¿no? Imaginémonos que nosotros, ¿no? Nuestro sistema digestivo y de repente estamos nos levantándonos y queremos ir a desayunar, ¿no? Digamos, nos desayunamos un sándwich de lomito, ¿no? Llega las proteínas, los carbohidratos, y al detectar ciertos receptores en el intestino van a comenzar a liberar eh, ciertas hormonas, ¿no? Y por lo tanto, en nuestro plasma sanguíneo el azúcar va a aumentar. Entonces, cuando la glucosa en plasma supera más de 70 miligramos de cilitro, ya comienza a tratarse de liberar la insulina. ¿Cómo se libera? ¿Por qué es importante esto? Porque muchos antidiabéticos orales van a actuar por un mecanismo similar. Esta es una célula beta, la que produce insulina, la que sintetiza insulina. Acá tenemos la glucosa. Esta glucosa se une a su receptor, ¿no? Transportador de glucosa, pasa la glucosa y acá genera la glucólisis, ¿no? De glucosa a glucosa 6-fosfato, de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, a fructosa 1.6, toda la cadena de la glucólisis.
Y recuerden que para que se convierta de glucosa a glucosa 6-fosfato necesitamos una enzima denominada exocinasa fuera del hígado y dentro del hígado la glucosinasa y también en las células beta. Esta glucosinasa es la enzima, ¿no?, que en algunas veces se altera y genera un tipo de diabetes, ¿no?, un tipo de MODY. Entonces, una vez que se genera glucosa 6-fosfato, fructosa, no, aquí está muy resumido, ¿no?, le faltan muchos otros metabolitos. Al final llega el piruvato. El piruvato va a ingresar a la mitocondria y en la mitocondria se va a generar el famoso ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs va a generar el nicotidina dinucleótido reducido y el flavina dinucleótido reducido. Estos van a entrar dentro de la mitocondria, es esto, ¿no? Dentro de la mitocondria, a través de la fosforilación oxidativa, van a comenzar a generar ATPs. ¿Okay? Estos ATPs están cargadas llenas de fosfato. Estas van a inhibir la salida de potasio. Estos fosfatos inhiben, le cierran la puerta. Entonces, al cerrar la puerta, en el interior de la célula se vuelve positiva y afuera se vuelve negativa. Entonces, ¿qué se denomina esto? Despolarización. Porque una célula que está en potencial de reposo es negativa y por fuera positiva. Esto es potencial de reposo. Entonces, yo para cambiar el switch, ¿no?, aquí se vuelve a positivo o negativo, necesito despolarizar. ¿Por qué despolarizo? Porque tengo cargas positivas dentro de la célula y en este caso es cerrar la puerta para que evite la salida de potasio, pero el potasio tiene una carga positiva. Pero además esta carga de positivos van a comenzar a abrir canales para el calcio. Estos famosos conductos de calcio dependiente de voltaje, estos calcios ingresan y más positivo dentro de la célula. Y estos comienzan a liberación de estos gránulos cargados, llenos de preproinsulina, insulina, péptido C, y liberan la insulina, el péptido C y el famoso IAP. 3 sustancias. ¿Ok? Entonces, el ATP es la que inhibe la actividad del conducto de potasio. La insulina es producida por las células beta, en un principio por una preproinsulina de 86 aminoácidos, un poquito de bioquímica y fisiología y proinsulina. Y el péptido C. ¿Para qué nos sirve el péptido C? Por ejemplo, llega un paciente con hipoglucemia de 30 miligramos de cilitro, está convulsionando o está con Glasgow de 3-4. ¿Okay? Yo quiero saber si esa hipoglucemia fue por insulina exógena o endógena. Entonces, si es una hiperinsulinemia endógena, el péptido C también va a estar elevado. Pero si es una insulina exógena que él o que ella se ha administrado porque quiere matarse, por ejemplo, para diferenciar si es una hiperinsulinemia endógena versus una hiperinsulinemia exógena, ahí nos va a ayudar el péptido C. Clásica pregunta de los exámenes de la residencia. ¿Okay? Bueno, entonces acá esto, ¿no? Ahora, ¿qué son las incretinas? Eso ahí va nuestra pregunta, ¿no? Porque nuestra pregunta dice, ¿cuál es el segundo mensajero de las incretinas? Las incretinas, ¿no?, es un grupo de hormonas junto con el péptido similar al glucagón, el péptido insulínico trópico dependiente de glucosa. Son hormonas del grupo de las incretinas que se unen a receptores de la célula beta para estimular la secreción de la insulina. Entonces acá las incretinas se van a comenzar a sintetizar, a liberar cuando la glucosa esté alta. ¿Okay? Llega el azúcar, nosotros nos alimentamos de nuestro lomito, carbohidratos, pan, lechuga, tomate, etcétera, y hay unas células en el intestino delgado que dicen, necesito que liberes incretina, se unen a sus receptores. Estos receptores van a estimular, pero no por la vía del calcio, ni la vía, van a bloquear el ATP sensible, el conducto de potasio sensible del ATP, sino lo van a realizar a través del segundo mensajero, que es el adenosín monofosfato cíclico. Pregunta muy rebuscada, por supuesto, una pregunta difícil, muy detallista, ¿verdad? Pero eso es la gran diferencia del montón, es la única manera. Entonces, este segundo mensajero aumenta y también hace que se libere la insulina, péptido C y otros IAPs en base a los efectos de las incretinas. Bueno, entonces aquí la respuesta del inciso C. Ahora vamos a entrar a la diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1, lo que ustedes deben de saber es que hay una destrucción de las células beta, mueren. ¿Por qué muere? No hay una causa específica. Hay factores de riesgo. Recuerden, cuando el riesgo relativo es más de 10, ahí podemos hablar de causalidad. Pero estos factores de riesgo, ustedes
estudian detalladamente cuánto de riesgo relativo tienen cada uno de estos, es poquito, ¿no? 2, 3, ¿no? Etcétera. Entonces hay factores ambientales, factores genéticos, inmunológicos, que al final van a llegar a una insulinitis y destrucción de las células beta. Si ustedes ven al detalle, también se han involucrado factores infecciosos virales como el virus de la Coxsackie, de la rubiola, la proteína de la leche de la vaca, las nitrosurias, como factores de riesgo para la generación de DM1. Ustedes ven acá una tabla como un paciente en nacimiento tiene 100% de células beta, pero hay una predisposición genética y hay algo que lo activa. Anomalías inmunitarias, trastorno progresivo de la liberación de la insulina y disminuye la masa de las células beta en años, ¿no? Entonces, la característica de la diabetes no se hacen evidentes sino hasta que existe destrucción, esto es posible, pregunta de examen, del 70-80% de la diabetes, digo, de las masas de las células beta, recién se manifiesta. Van a leer muchos artículos, muchas investigaciones. No, no es cierto que a partir cuando se mueren o disminuye la masa de las células beta del 20%, recién se manifiesta la diabetes. Otros dicen 100, etc. Pero aquí, ¿cuál es la diferencia entre otros libros, otros manuales versus tu bibliografía? ¿No? El examen van a ser de la bibliografía. Por lo tanto, debemos estudiar la bibliografía al detalle. ¿Qué dice el libro? Del 70 al 80%. Y un periodo de luna de miel, que básicamente es que se controla el azúcar con dosis bajas de insulina o casi nada de insulina. ¿Okay? Recuerden que la DM1 es básicamente genético, ¿no? Y un trastorno inmunológico, otros factores. Entonces acá deben recordar para el examen que la parte afectada es en el cromosoma 6, específicamente en el haplotipo HLA DR3, HLA DR4 y otras genotipificaciones que espero que no les pregunten en el examen. Genes protectores, recordar el haplotipo de QA1, 0102, el de 3 al 4% si el progenitor tiene diabetes o factor de riesgo, del 5 al 15% si es de un hermano, según el haplotipo HLA compartidos. Ahora, como es un trastorno autoinmunitario, debemos de demostrar que realmente tenemos autoanticuerpos, ¿no? Y se ha demostrado esto en DM1, que tenemos autoanticuerpos contra las células de los islotes, contra GAT, contra la insulina, que son marcadores de DM1. Entonces, por lo menos lo que debemos recordar es que los ICAs, que los anticuerpos contra las células de los islotes, están presentes en la mayoría. ¿Qué tanto? ¿Qué dice el libro de Harrison? Más del 85% de los individuos con DM1. ¿Okay? Entonces, ¿qué es incorrecto acá? Existe destrucción de las células beta, claro, porque hay una insulinitis, porque nuestras mismas defensas los atacan a las células beta. Existe clínica de la diabetes hasta que se destruyen el 20%, mentira. Sabemos que la destrucción al menos tiene que estar del 70 al 80%, eso dice nuestra bibliografía. ¿Okay? Y durante la fase de luna miel necesitan menos insulina, por supuesto, casi nada de insulina, y se va controlando los niveles de glucosa. El cromosoma 6 está involucrado en el desarrollo, perfecto, es uno de los pocos cromosomas que deben de recordar para medicina interna. Existen autoanticuerpos contra el GAT65, esto está ya demostrado por los estudios que existe autoinmunidad. Vamos a ver con relación a la DM2. El DM2 básicamente aquí lo que genera es resistencia a la insulina por un lado, menor secreción de la insulina, metabolismo normal de la grasa y aumento de la gluconeogénesis. Y uno se pregunta y dice, ¿pero por qué hay aumento de azúcar si tenemos azúcar? Porque por lo mismo que les había preguntado, ¿no? Las células musculares, ¿no? Dicen, necesito azúcar. Hígado, necesito que formes más azúcar. Entonces el hígado lo que hace es formar más azúcar, gluconeogénesis, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esta tabla, vemos acá la secreción de insulina en picomol minuto. Miren, acá está de 1000, acá más o menos de 500, y acá tenemos la sensibilidad a la insulina. A ver, veamos qué opinan ustedes, ya después de estudiar 4 veces, 5 veces la bibliografía, etcétera. ¿Cuándo denomino laboratorialmente resistencia a la insulina?
Es decir, cuánto de insulina debe de estar alto, cuál es el punto de corte para decir, ok, esto a través de este punto de corte ya hay resistencia a la insulina. A ver qué comentan, señores. ¿Qué opinan? ¿Qué han leído? ¿Qué saben? Bueno, dentro de las anomalías metabólicas, pues no han contestado, vamos a seguir. Dentro de las anomalías metabólicas vamos a encontrar ciertas resistencias relativas a las concentraciones supranormales de insulina, ¿no? Es decir, por más altas de insulina que las células beta secreten, los receptores no van a poder, ¿no? Abrir la puerta para que pueda ingresar a la célula y por lo tanto al principio aumenta y luego disminuye la producción de la insulina y esto aumenta la liberación de los ácidos grasos libres. Al mismo tiempo, anatomopatológicamente en las células beta lo que existe son depósitos insulares de amiloide. Entonces alguien dice, a ver, ¿qué tiene que ver acá las células beta con depósito de amiloide? ¿Qué es el amiloide? Un tipo de proteína que se ha descrito si es fenómeno primario o secundario. Entonces todavía está en investigación y ya va a comenzar a salir algunos reportes cuál es el rol de las proteínas amiloides dentro de las células beta. Debemos recordar que el receptor de la insulina pertenece a la familia de los receptores de factores de crecimiento. Por lo tanto, acá su segundo mensajero ya no es el AMP cíclico. Entonces acá el receptor, sus segundos mensajeros van a ser varios. La insulina, recuerden, es una hormona anabólica de crecer, reproducirse las células, ¿no? De anabólico, de crecer, mayor célula. Entonces, lo van a hacer a través de tirosinquinasas, activan, por lo tanto van a comenzar a activar ciertos otros mensajeros, como el PDK1, el AC160 y otros, con el objetivo de translocar, de liberar esos receptores, estas proteínas GLUT y decir, le tomas célula, comienza a mostrar, a ofrecer estos receptores. Entonces acá van a comenzar a estar en la superficie de la membrana celular de las células. Por lo tanto, acá una vez que tenemos estos receptores de la glucosa, van a comenzar a entrar la glucosa y generar el metabolismo, ¿no? Glucólisis, glucogénesis, lipogénesis, etc. Entonces, todo lo que es génesis lo hace lo anabólico. Pero además la insulina no solamente participa en la formación de receptores para la glucosa, también interviene en la síntesis de proteínas. Ok. Para una persona, por ejemplo, cuando va al gimnasio y necesita aumentar volumen, pues también necesitan estas hormonas anabólicas para la síntesis de proteínas. Pero además nos ayuda al aumento de la supervivencia de las células y a la proliferación. ¿Cómo está? Abrazo fraterno, buenas noches. Muy bien, entonces vamos a ver ahora, en su turno ustedes, ¿cuál es la posible respuesta de esta pregunta? C. C, doctor.
Entonces acá tenemos el síndrome de resistencia a la insulina. El síndrome de resistencia a la insulina no es nada más que el aumento de la insulina para disminuir la glucosa plasmática. Clínicamente, semiológicamente, vamos a tener datos de hiperandrogenismo. La hormona en su mayor representante del andrógeno es la testosterona. Todo el mundo lo sabe, un estudiante de primer año de medicina, ¿no? Testosterona. Esta testosterona es una hormona del varón, por lo tanto genera hirsutismo, acné y oligomenorrea en mujeres. Pero además se ha demostrado que genera la acantosis nigricans. Yo creo que en alguna vez siempre hemos visto paciente con una mancha, ¿no? Con unas manchas negruzcas alrededor del cuello, ¿no? Parece que no se hubiera bañado meses o años o días y se acumula, ¿no? Suciedad, pero en realidad es una hiperpigmentación de la piel que normalmente está en las axilas o en la parte de la región. También han debido ver estos cordones, ¿no? Que están muy asociados. Clásico, una persona obesa, y ya sabemos que clínicamente el paciente tiene resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina está involucrada con la obesidad, con el tabaquismo, el sedentarismo, la diabetes, la hipertensión. Este síndrome de resistencia a la insulina, para la resistencia lo que debemos recordar son dos tipos, ¿ok? El tipo A afecta a mujeres jóvenes, hiperinsulinemia grave, obesidad, datos de hiperandrogenismo, lo que hemos comentado, acné, oligomenorrea, hirsutismo. Y el defecto acá en la tipo A es en las vías de la señalización de la insulina, ¿ok? A la gran diferencia con el tipo B, donde encontramos autoanticuerpos contra el receptor de la insulina, que ya habíamos comentado previamente. Entonces, el tipo B más se trata de un trastorno autoinmunitario. Por lo tanto, si es un trastorno autoinmunitario, debo demostrar qué anticuerpos tenemos, autoanticuerpos, en este caso, contra el receptor de la insulina. Sabemos que en el síndrome de ovario poliquístico, que ya lo vieron en la parte de gineco, también existe resistencia a la insulina. Por eso yo le recordaba cuánto de insulina es alta, mucha, para decir que es resistencia a la insulina. Eso es un punto de corte importante. Y también para el examen de la residencia. Y a manera de retroalimentar, la diabetes mellitus de forma monogénica MODY2, ¿cuál está alterado? Pueden contestar en el chat, por favor. Ok, una pregunta ya repetida que ya lo mencionamos muchas veces, ¿ok? Las MODYs. Ahora, los síntomas está más de 200 miligramos de cilitro, ¿verdad? El objetivo terapéutico. Vamos al tratamiento y con esto terminamos la clase. Dentro del manejo, ustedes van a ver en Harrison que tenemos las guías de atención médica continua. No voy a repetir lo mismo, porque ustedes esto lo pueden leer, ¿ok? Lo mismo pasa con las recomendaciones nutricionales. Pero ¿cómo nos podrían preguntar en el examen de la residencia, ¿no? Los objetivos terapéuticos, ¿no? Esto es clave para un médico para ver, una vez que yo ya he diagnosticado diabetes, y hacer el tratamiento correspondiente. Por lo tanto, yo debo de conocer y argumentar científicamente los objetivos terapéuticos. Entonces acá, como primer lugar, tenemos la hemoglobina glucosilada. Menos de 3 meses, el azúcar, bla, bla, bla. Por lo menos debo tener menos de 7. Esto en otras guías van a encontrar para cada tipo de población si se maneja diferente punto de corte por el riesgo de hipoglucemias. Cuanto más estricto, más riesgo de hipoglucemia. Y la hipoglucemia sí mata a comparación de la hiperglicemia, ¿verdad? Entonces, por lo menos tener hemoglobina menos de 7. Glucosa plasmática capilar en fase preprandial, es decir, más o menos en ayunas, ¿no? Mi glucosa debe de estar entre 80 y 130. En la fase postprandial, menos de 180. Y ustedes recuerden aquí cuadra con la fisiopatología, porque más de 180, 181 el paciente ya tiene glucosuria.
Entonces, cuadra, ¿no ve? Como mi objetivo terapéutico. Y la presión arterial, menos de 140/90. Si ustedes leen las últimas guías, cambian estos puntos de corte, pero eso ya cuando estén en la residencia de medicina interna, endocrinología, emergencias o etcétera, pues ya van a comenzar a manejar, ¿ok? Pero para el examen es aceptable que se puedan recordar estos valores. Bueno, ok. Entonces, aquí tenemos los objetivos: hemoglobina glucosilada menos de 7, postprandial menos de 180, lipoproteína de alta densidad más de 50, triglicéridos menos de 150 y el colesterol menos de 200 no es objetivo, ¿ok? Les toca a ustedes, ¿ok? Para el manejo tenemos 4 pilares, ¿no ve? La actividad física, la dieta, el tratamiento medicamentoso y probablemente la insulina, ¿ok? Ahora esto ha cambiado mucho, ¿ok? Todo lo que está en Harrison ya no sirve para el manejo de la diabetes, porque hay otros fármacos hipoglucemiantes que están entrando. Pero bueno, como está retrasado la bibliografía de hace un par de años, ni modales. ¿Cuál será la respuesta de esta pregunta? La insulina regular. La insulina regular también es la que se llama la insulina intravenosa. Su otro nombre también es denominada la insulina cristalina. Es la que se maneja en los hospitales, la que más se maneja, ¿no? Pásele dos unidades, pásele 4 unidades, dependiendo de la glucosa, ¿ok? Acá nos está preguntando cuál es el efecto máximo, y esto sí deben de saberlo. ¿Por qué? Porque para cada ciertas horas yo voy a pedir una glucemia capilar y para ver si no me estoy pasando de mano, ¿no? No estoy llevándole al paciente a una hipoglucemia y lo esté matando. 20 segundos. Dentro del manejo de las insulinas tenemos ciertas preparaciones. Básicamente nos vamos a dividir en muchas clasificaciones, pero nos vamos a basar en Harrison. Tenemos una clasificación de acción corta y una clasificación de acción larga. La clasificación de acción corta tenemos a la Aspar, a la glicina, al Lispro, a la regular y a la insulina humana inhalada. En nuestro medio manejamos específicamente el Aspar y el Lispro. ¿Qué debemos de saber de esto? El inicio de las horas y el efecto máximo. Miren, de 0.5 a la hora y 0.5 ya tengo el efecto máximo. Y la duración me va a durar la duración efectiva de 2 a 4 horas. Ya en el hospital usamos intravenosa, ¿ok? Dentro de estas intravenosas tenemos la simple o la regular, ¿okay? O intravenosa o cristalina, si les preguntan en el examen. Esta va a durar el efecto máximo de 2 a 3 horas y tenemos la duración efectiva de 3 a 6 horas. Por eso, si esto yo divido en 24 horas, 24 dividido entre 6, cada 4 horas más o menos yo debería pedir entre cada 3 a 4 horas la glucemia capilar, porque yo sé que esto, si yo no tengo efecto, pues tengo hiperglucemia, y si mi glucosa pasa más de 180, más glucosuria, más deshidratación, etcétera, etcétera, ¿ok? Luego también usamos de manera de acción larga la NPH, ¿no? La mayoría de los seguros los tenemos, la famosa NPH, y en la parte privada también la temir la glargina.
¿Qué es lo importante del NPH? Que ya tenemos más tiempo de acción y administramos cada 12 horas. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un efecto máximo a las 4 o 10 horas y de una duración efectiva de 10 a 16 horas. Por eso, digamos, 8 en la mañana una cantidad de unidades, digamos 12 unidades internacionales subcutáneo, esto es subcutáneo, y en la noche el 50%, ¿no? 6 unidades, digamos esto a las 8 de la mañana y esto a las 20 horas, ¿ok? Y un control glucémico posterior a la madrugada, ¿verdad? Y luego tenemos ciertas combinaciones. Ya cuando sean ustedes internistas, endocrinólogos, van a comenzar a dominar las bombas, la inteligencia artificial, las aplicaciones y un montón de combinaciones, ¿ok? A qué pacientes solicitar carga de glucosa, a qué pacientes solicitar niveles plasmáticos de insulina, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, como ustedes bien han contestado, el efecto máximo de la insulina regular son de 2 a 3 horas. Y para terminar esta clase vamos a entrar a los hipoglucemiantes orales. El tratamiento de la DM1 va a control glucémico, el estilo de vida, ejercicio, medicación, ¿no? Nosotros siempre los decimos a los pacientes, si usted solo toma su metformina, ¿no? O solo toma su glibenclamida, no hace ejercicios, es como un carro, como un automóvil que no tiene una llanta, o sea, no funciona, no va a andar. Por eso tiene que tener su dieta por un lado, su estilo de vida por el otro lado, el ejercicio y la medicación. Así con los 4, pues va a controlar un buen nivel de hemoglobina glucosilada. Si cualquiera de estos 4 falla, pues obviamente el auto no va a andar y por lo tanto el tratamiento no nos va a favorecer. Y obviamente va el trastornos asociados, tratar la dislipidemia, la hipertensión, obesidad, bla, bla, bla. Y estas son las complicaciones, ¿no? Clásicas preguntas, complicaciones microvasculares y complicaciones macrovasculares. Las microvasculares, la mayor causa de ceguera, pues está asociado con la retinopatía diabética. Los pacientes que hacen hemodiálisis, ¿no? Que están correteando de un lado al otro lado, y a veces está lleno, etcétera, etcétera, pues la mayor causa es la diabetes mellitus. ¿Y todo por qué? Por no controlar, ¿no? Todo por la dieta, la obesidad, etcétera. Les toca, es su turno, señores.